3. Shalom, bienvenido a otro encuentro de la salud de América en la profecía. Ya como de costumbre, le traemos un tremendo mensaje. Como es aquí, vemos que tenemos una sorpresa para el día de hoy. Fue anunciado hoy jueves 23, tremenda noticia. Dice: hoy estamos identificando la casa de adoración como lugar esencial y que proveen servicios esenciales. Aquí usted lo puede ver. Eso es una ley que va a decretar el presidente Donald Trump. Entonces ya yo le había profetizado, ya yo le había anunciado a ustedes de que este hombre Dios lo iba a usar proféticamente, pero muchas personas no lo creen, muchas personas, hay mucha incredulidad en estos días. Hay muchas personas que no creen que Donald Trump, Dios lo use para su gloria. Y no solamente a él, está usando también a Nayib Bukele, está usando a Javier Milei, está usando a Giorgia Meloni en Italia, a Víctor de Hungría, y está usando a Donald Trump aquí en Estados Unidos. Entonces, esperemos en Dios que más presidentes se unan a este gran meeting de Dios. Esto es importante, esto es esencial. Dame ver si ponemos el video para que lo vean. Some governors have deemed the liquor stores and abortion clinics as essential, but have left out churches and other houses of worship. It's not right. So I'm correcting this injustice and calling houses of worship essential. I call upon governors to allow our churches and places of worship to open right now. Many millions of Americans embrace worship as an essential part of life. The governors need to do the right thing and allow these very important essential places of faith to open right now. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que él está diciendo? Dice, ¿cómo es posible que haya lugares liquor store que estén abiertos los 7 días de la semana, que sean esenciales, como supermercados, como farmacia, como demás negocios, y las iglesias que son centros esenciales para la vida del ser humano en Estados Unidos? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no sean declarados esenciales? ¿Qué significa declarado esenciales? Que tienen que estar por encima de los principios básicos, de los principios naturales, de los principios del ser humano. Así como Jesús lo dijo en la oración del Padre Nuestro, dando el pan de cada día. Él está hablando Jesús de la palabra de Dios. Entonces, nosotros en los templos serán a partir de este fin de semana, él va a hacer un edicto, o sea, una ley, va a promulgar una ley que serán esenciales para que estén abiertos a todo tipo de personas que quieran ir y cambiar su vida. Eso es maravilloso, y ya yo lo había dicho, ya yo lo había profetizado, ya yo lo había anunciado, que Dios iba a usar a los presidentes como reforma. Esto es una reforma. Yo se lo digo ahora, no estoy relajando, yo no cojo la palabra de Dios para relajar. Esto es una reforma que Dios está haciendo a través de los presidentes, ya como hizo en el 1528. Vamos a mostrárselo. 1528 Dios lo hizo. Entonces también tenemos, vamos a ver aquí, tenemos también la protesta. Mírenlo aquí, también el presidente adventista Ted Wilson, protesta de los príncipes, estaba hablando de eso, tiene un video de eso, la protesta de los príncipes. Pastor Ted Wilson también tiene ese programa hablando acerca de eso que los presidentes pusieron en alto en el 1528 el nombre de Dios. Entonces,
Vamos a ver aquí en el conflicto de los siglos, página 111, el capítulo 11. Míralo ahí, como dice, protesta de los presidentes. Vamos a leerla. Vamos a bajarla, míralo ahí. Entonces, yo espero que se esté viendo bien ahí. Ese es protesta de los príncipes. Y si lo traemos al tiempo contemporáneo de nosotros, si lo traemos al tiempo contemporáneo de nosotros, sería protesta de los presidentes. Ahí se ve claro, protesta de los presidentes. Pero eso se escribió en el 1800 y pico. Entonces, sería protesta de los príncipes en ese tiempo. Dice, uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania en aquel tiempo. Dice, ante la dieta de Spira. O sea, la dieta de Spira fue una ley en el 1529, fue una ley, el valor de la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios. Dice, aseguraron para la edad futura la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante. De ahí que sale el nombre de los protestantes. Y sus principios son verdaderamente esenciales. ¿Lo ven? Esenciales del protestantismo. Entonces habían llegado para la causa de la reforma. Eso es lo que está haciendo Trump. Eso es lo que está diciendo Nayib Bukele. Eso es lo que está haciendo Milei, Giorgia Meloni, Víctor, Hugo de Hungría. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Se coloca, dice, el edicto de Worms. Esa fue la ley en contra de la protesta de los príncipes. Coloca a Lutero fuera de la ley y prohíbe enseñar o creer su doctrina, ¿Qué fue lo que pasó en el 2024? ¿Qué fue lo que pasó en el 2024? Se hizo una ley en el Congreso donde se anulaba el Nuevo Testamento. Es lo mismo que se está repitiendo, señores. Es lo mismo. Open the mind. Abran la mente. Abran su conciencia. Es lo mismo que se repitió en el 1529, 1526. Es lo mismo. El año pasado, 2024, se prohibió el Nuevo Testamento. El edicto de Worms, míralo ahí, edicto de Worms, que coloca a Lutero fuera de la ley y prohíbe enseñar su doctrina. Fue lo que pasó en el 2024. Se prohibió enseñar el Nuevo Testamento, que no se leyera el Nuevo Testamento. Pero ahora este presidente va a hacer este fin de semana una ley donde los templos, las iglesias, son esenciales para la vida del ser humano. Gloria a Dios. Entonces dice aquí que coloca a Lutero fuera de la ley y prohíbe enseñar o creer su doctrina. Dice, la tolerancia religiosa había prevalecido en forma la provincia de Dios, que había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V ese era el rey de España. Se esforzaba por aniquilar la reforma. ¿Quién fue que se apresuró para aniquilar la reforma? El gobierno de Biden el año pasado. El gobierno de Biden dijo, pueden haber más género, pueden haber tantos géneros. De hecho, en la ciudad de Nueva York tienen decretado 603 géneros. 603 géneros. ¿Usted se imagina? Si nada más hay dos géneros, masculino y femenino. Vamos a hablar ahorita de eso. Pero 603 géneros declarados en la ciudad de Nueva York. 603 géneros. ¿Y cuáles son todos esos géneros? ¿De dónde han salido todos esos géneros? ¿Será que vamos a ver una raza diferente o 600 razas diferentes? ¿Será eso que vamos a ver? Eso es increíble. Entonces, vamos viendo aquí que dice por aquí, tratar de aniquilar la reforma, pero muchas veces él, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediatez destrucción de lo que se atrevían a oponerse a Roma. Óyeme, eso es increíble. ¿Quién era que estaba en ese tiempo? Roma. Pero el momento crítico aparecía los ejércitos de Turquía
en la frontera del oriente, o bien el rey de Francia, o el papa mismo, celoso de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y la contienda de las naciones reformadas, había podido entenderse y fortalecerse. Dice, vamos a subirla ahí, dice el 2015, dice, por último, los soberanos papistas pusieron tregua a su disputa para hacer causa común contra los reformadores en 1526. Dice, la dieta de Spira había concedido a que cada estado plena libertad en su asunto religioso, hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta Spira para el 1529 con el fin de aplastar la herejía, queriendo inducir a los príncipes en lo posible por medio pacífico a que se declararan contra la reforma, pero si no lo conseguían por tal medio, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. ¿Ven lo que está diciendo? Eso traía guerra. O sea, habían presidentes en contra de la palabra de Dios, pero habían otros presidentes que apoyaban la palabra de Dios. Lo mismo está sucediendo ahora, lo mismo ha vuelto otra vez ahora. Dice, los papistas se consideraban triunfantes, se representaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con lo que lo favorecían. Pregunto yo, ¿está sucediendo ahora mismo eso? Los papistas ahora mismo están con movimiento noble, gesto noble, amistad noble, unión de iglesia y todo eso. ¿Están con esos mismos gestos? Sí, está sucediendo lo mismo que pasó en aquellos tiempos. Vuelve y está sucediendo. ¿Qué tiempo hace de eso? Eso fue en el 1529, 1526. Estamos en el 2024. Estamos hablando que hace de unos 500 y pico de años. 500 y pico de años, casi unos 600 y pico de años. Entonces, no estamos tan lejos de ahí, de lo que pasó. Entonces, ahora se está repitiendo otra vez. Y de hecho, también aquí vemos que pasó también con lo de Caifás y lo de Pilato también. Vamos a leerlo, dice aquí. Esto precipitó la crisis, una comunicación imperial anunció la dieta que, bien originada, graves desórdenes y autorización que concedía la libertad de conciencia. El emperador mandaba que fuese suprimida. Este acto arbitrario excitó la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo, Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Eso es así. Eso es así. Y eso mismo dije yo en el 2024 cuando prohibieron el Nuevo Testamento. Entonces, una de las leyes más hermosas que hizo el presidente Donald Trump, yo no soy el presidente Donald Trump, pero apoyo lo que hizo. Él hizo, una de las primeras leyes hizo una ley que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Eso es maravilloso. Alabado sea el nombre de Dios, porque eso es para honrar y glorificar el nombre de Dios. Debemos de orar, hermanos, entre sus iglesias, por esa ley que están sucediendo, porque Dios ha hecho como un espacio para que cese y se derrame el Espíritu Santo. Vamos a hacer una semana de oración. Empiece mañana, viernes, o el sábado, o el domingo, pero hagan una semana de oración. Todas las iglesias deben de orar unidas, todas deben de orar a Dios para que Dios tenga un espacio y nos dé tiempo a nosotros prepararnos y a nosotros preparar aquello que van a hacer para su reino. Necesitamos ese tiempo, orémosle a Dios por ese tiempo, porque yo tengo esa información en una cita que dice que si le oramos todos junto a Dios, Él retrasará ese tiempo para que lo que tenga que hacerse se haga. Entonces, orémosle fervientemente a Dios, pidámosle a Dios para que nos dé ese chance, para que retrase un poco lo que debe de venir y haya paz.
para que el Espíritu Santo se derrame. O sea, yo digo una paz, es lo que yo estoy diciendo, no es una paz en el mundo, sino es una paz en base de la tribulación. Porque es lo que dice la alabanza, te podemos tener paz en la tribulación. Eso es maravilloso, cuando tú tienes paz en la tribulación. Pero la paz de Cristo es así, pero la paz del mundo no es así. Entonces, yo estoy hablando en el sentido espiritual. Cuando tenemos paz, es que no importa lo que venga, pero nosotros estamos sentados en la firmeza de Cristo. Sabemos que Él es nuestro Redentor, sabemos que Él nos amparará, sabemos de que no vamos a fallar porque Él está con nosotros. Entonces, hagan cadena de oración, órenle mucho a Dios, únanse todo evangélico, pentecostales, mormones en oración a Dios por lo que está sucediendo. Es maravilloso. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. Es maravilloso. Yo lo había dicho y así se dio porque el Padre me lo había mostrado. La gloria y la honra sea para Él. Bendito sea su Hijo. Bendito también sea su Espíritu Santo. Esto es maravilloso, hermano. Yo estoy excitado, bastante contento con lo que ha pasado porque hubo un momento en lo que yo pensé, yo dije, pero ¿y dónde está Dios? Porque cosas catastróficas están pasando, cosas malignas, su palabra ha sido burlada, su palabra ha sido pisoteada por esta nación, pero ya es hora de que esta nación se levante en una reforma y Dios ha acogido a todos estos presidentes y a todos estos países para que hagan una reforma. Si hay otro país más que quiera unirse, Dios lo acepta. Si hay alguien del mundo que quiera unirse a Dios, Dios lo tiene la puerta abierta todavía. La misericordia de Dios y la esperanza de Dios está todavía en la tierra. Déjeme mostrarle ahora, más adelante, lo que yo le había dicho. Entonces, esta fue la otra ley que hizo Donald Trump. Mírelo aquí. Solo hay dos géneros. No hay tres géneros. Mírelo ahí. Masculino y femenino. Género masculino y femenino. Solo dos. Eso es la naturaleza de Dios. Donald Trump hizo una ley promulgando solo dos y bloqueando y destruyendo las otras leyes que habían de tantos géneros. 603 géneros habían. Entonces, todo eso fue tirado a la basura y solo hay dos géneros. Entonces, vamos a hablar del género femenino, que es este el icono que usan para género femenino. Míralo ahí. Vamos a hablar de ese. Para hablar de ese, vamos a Romanos 1, 25 hasta el 29. Mire lo que dice Romanos 1, 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador. O sea, estamos hablando del mundo antediluviano. El mundo antediluviano se enalteció como se enalteció Satanás también, porque Satanás se enalteció por su belleza, por su vestimenta, por el poderío que Dios le había dado. Él mismo se gustaba a él mismo. Entonces, se enalteció, se llenó de orgullo. Entonces, el mundo antediluviano también se llenó de orgullo en el sentido que ellos, fíjense lo que dice aquí, adoraron a criatura, adoraron y sirviéndole a criatura, o sea, adorándole y sirviéndole a criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Eso es verdad. Dios es bendito y será bendito y glorificado por la eternidad, porque de mi parte no había visto un Dios que tuviera tanto poder, que tuviera tanto conocimiento. Y lo que más me impresiona a mí es su Espíritu Santo. Cómo su Espíritu Santo se manifiesta en nosotros, la cosa que hace a través de nosotros, dónde nos lleva, qué nos muestra, qué ciencia tiene el Espíritu Santo. Es
Es inolvidable la experiencia con Él. Entonces, esas son una de las cosas que yo más me ha gustado y de las cosas que yo me apoyo y apoyaré mientras vida tenga, porque es maravilloso. El Espíritu Santo es algo loco, fuera de nuestro pensamiento. Es algo, pero totalmente maravilloso, rico, emocionante, hermoso. Óigame, el Espíritu Santo tiene una ciencia y un conocimiento fuera del pensamiento, como lo dice la palabra de Dios, pero fuera del pensamiento de nosotros. Ni siquiera cerca está el pensamiento de nosotros. Entonces, es lo que dice aquí, el 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, mírenlo ahí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contranatural. ¿Cuál es el uso natural? Que una mujer se metiera con un varón, pero entonces una mujer se metió con otra mujer. Eso se llama, en el tiempo de nosotros, contemporáneo, se llama levianismo. Entonces, una persona que sea leviana, entonces cambió su posición natural metiéndose con otra mujer. Entonces, eso es así. Y dice, por el que es contranatural. Y dice el 27, y de la misma manera también los hombres dejaron el uso natural. Vamos, el de los hombres es este, mírenlo ahí. Los hombres dejaron dejaron los hombres, y también los hombres dejaron el uso natural. ¿Cuál es el uso natural? Una mujer. Y se encendieron en su lascivia uno con otro, con los hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Ahí es donde está el homosexualismo. ¿Cuál es? Porque déjame simplificar lo que significa que Dios lo entregó a sus pasiones. Lo que significa cuando Dios lo entregó es que Dios se apartó. Dios apartó su misericordia. Dios apartó su protección del pecado y lo dejó. Es cuando se rompe un matrimonio. Cuando usted rompe un matrimonio, pues uno coge por un camino y otro coge por un camino. ¿Por qué? Porque ellos decidieron quitarle los ojos a Dios, o sea, poner sus ojos en otra cosa, adorar y servirle a otra cosa que ni siquiera tiene significado para ellos, porque son cosas que ya del mundo antediluviano, todo lo que ellos pudieran crear, todo lo que pudieran dibujar o lo que pudieran tener, no iba a ser más grande que Dios, porque tenía ya su límite ya vencido, tenía un límite, tenía una fecha de caducidad. Y ya cuando tiene una fecha de caducidad, es imposible de que supere a Dios. En cualquier cosa no puede superar a Dios. Es imposible de que supere a Dios, porque ya del mundo antediluviano, cuando Eva pecó y después Adán pecó, ya es imposible cualquier cosa que se pueda comparar con lo de Dios, con su Espíritu Santo o con la creación de Dios. Es imposible, se lo digo yo, es imposible. Entonces dice aquí, dice, unos con otros, cometiendo cosas nefastas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos las recompensas que convino a su extravío. O sea, ellos se extraviaron por apartarse de Dios. Dios te retiró su gloria, su gracia, su protección. Entonces ellos recibieron. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros cosecháis lo mismo que sembráis. Pero entonces ellos no quisieron nada con Dios y ahí tuvo su recompensa. Dice el 28. Y como no le pareció retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó en una mente reprobada para hacer lo que no conviene. O sea, Dios lo dejó libre. O sea, ya dijo, bueno, yo no lo voy a proteger, entonces ya no necesitan de mí, pues no hay problema, váyanse por ahí. Entonces, yo lo hice libre albedrío, no es obligado que me sigan a mí. Ustedes tienen su propia decisión, ustedes
pueden tomar su camino. Dios lo que le dijo, lo único que el camino que ustedes tomen es un camino de muerte, es un camino de perdición. Pero si me siguen a mí, tendrán un camino de vida, tendrán un camino hacia la eternidad. Ellos no que no creyeron, no quisieron. Dice el 29, estando atestado de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidio, contienda, engaño y malignidad. Entonces, ahí estamos viendo ya de que el hombre totalmente desequilibrado, y ese hombre totalmente desequilibrado es el que existe hoy, ese somos nosotros, porque eso es lo que está pasando entre nosotros. Yo he tenido compañeros que tienen su esposa, y esos mismos compañeros están con otro hombre. Entonces, yo le he predicado, yo le he hablado y se han enojado conmigo. De hecho, yo lo tengo en mi WhatsApp todavía, le mando versículos todos los días, pero esa gente ni hablan conmigo ya porque no le interesa la amonestación de Dios. Y a ellos no le interesa que le hablen de Dios porque él está bien estando con su esposa y al mismo tiempo estando con otro hombre o con varios hombres también. Entonces, yo le digo, ¿cuál es el beneficio de eso? Tú estás destruyendo tu vida. Tú no tienes idea de la otra ciencia que Dios. Ellos dicen, no me importa, eso es mentira, que esto, que lo otro. Satanás lo tiene ciego. Entonces, hay muchos otros que tienen 2, 3, 4 mujeres y viven una vida hasta aquí de agonía, es una vida, y yo digo, pero ¿cuál es el beneficio de eso? ¿Cuál es el beneficio? Porque yo también estuve en la calle y eso no trae ningún beneficio. Cualquiera que me diga, no, qué bueno, Dios, no, usted no sabe lo que es bueno. Usted no sabe lo que tiene en su mano derecha ni lo que tiene en su mano izquierda. Usted no sabe lo que es bueno. Entonces, y tengo montones, tengo casi como 300 gente en mi WhatsApp. Y toda esa gente, y muchos son cristianos, pero la mayoría son gente que están en el mundo haciendo y deshaciendo. Entonces son gente que no quieren conocer de Dios. Y al no conocer de Dios, no van a conocer la maravilla la cual Dios tiene reservada para aquellos que vayan arrepentidos. Entonces, tanto los homosexuales como la lesbiana pueden retornar su vida natural a como era antes, pero tienen que volverse a Dios. Esa es la patología. Vamos a designarlo así. Esa es la patología. O sea, esa es la solución. Volverse a Dios para que Dios lo vuelva, a su punto natural. Que sean personas naturales, que sean personas normales. Y después que se adapten a eso, entonces pasarían lo que es a la vida eterna. Entonces, eso es lo que Dios tiene mencionado, eso es lo que Dios tiene aquí en esta cita. Dice, la naturaleza es una revelación imperfecta. La naturaleza es una revelación imperfecta, claro, porque Dios lo hizo todo perfecto, pero entonces después del pecado se tornó todo imperfecto. Dice, la más difícil y humillante lección que el hombre debe aprender de su propia incapacidad si depende de la sabiduría humana, y el segundo fracaso de su propio esfuerzo para leer correctamente la naturaleza. Eso es verdad. Dice, el pecado ha oscurecido su visión y por sí mismo no puede interpretar la naturaleza sin colocarla por encima de Dios. Y eso es verdad. Hoy en día el hombre, la naturaleza la coloca por encima de Dios porque no conoce a Dios. Y de hecho aún mismo los que estudian acerca de Dios colocan muchas cosas mitológicas, muchas cosas de hombre por encima de Dios. Entonces ahí cometen un tremendo error delante de Dios porque no lo conocen. Entonces es espectacular, necesario usted volver a la Biblia. La Biblia es el libro de fe y conducta para el ser humano. Y por eso es que este hombre lo ha visto así y él declara
todas las iglesias lugares esenciales. Eso nunca se había visto en Estados Unidos. Eso nunca se había visto en el mundo. Es la primera vez que todas las iglesias de Estados Unidos son declaradas esenciales para la vida del ser humano. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Él, la honra a su Hijo y a su Espíritu Santo. Entonces, ya usted sabe, una cadena de oración en agradecimiento porque los templos son declarados esenciales para la vida humana. Bendito sea Dios. Hasta la próxima. Shalom.